Hola y bienvenidos a este miércoles 18 del mes de mayo 2022. Bien, gloria al Señor, gracias a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Saludo a mis queridos hermanos en Costa Rica, a César, a Irene, a su niña y a los hermanos que se reúnen allí en el hogar de ellos y a todos aquellos que puedan llegar. Saludo a mi hermano Vicente y Gisela allá en Marruecos, en una de las ciudades importantes de aquel Marrakech, y a los hermanos que están allí en la misión de Marrakech en Marruecos. Bendiciones, salam alejo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Bien, seguimos con la palabra. Ayer comenzamos a tratar de meditar en ellas, en los versículos 3, 4, 5 y 6 de Éxodo 19. Habíamos quedado que Moisés subió a Dios y cuando subió, Dios lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Así dirás, así dirás. Dios, aleluya, tiene en su mente, ¿verdad? Que nosotros seamos parte de su proyecto. Porque Dios sigue haciendo cosas. Seguirá hasta la eternidad haciendo cosas. Ahora, para yo poderme plasmar en el proyecto de Dios, tengo que escuchar a Dios. El capítulo primero de Hebreos, verso 1, dice así, Dios, habiendo hablado en otros tiempos, en otra forma a nuestros padres por los profetas, hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, a quien encomendó o hizo heredero de todo. Dios sigue hablando por su palabra. Dios trae al pueblo de Israel con el propósito de hacer en ese pueblo un pueblo diferente a todos los que había en ese tiempo. Pero Dios tenía su proyecto, su forma, y Dios sigue teniendo. La iglesia todavía seguimos descubriendo en los diferentes lugares donde nosotros estamos, porque una cosa, el mismo Dios, el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo, la misma palabra está en Buenos Aires, está en Santiago de Chile, está en San Pablo, está en Tokio, está en Madrid, está en Nueva York, está en cualquier lugar. Dios siempre. Pero Dios habla a sus hijos en esos lugares también. Los modelos, hay un solo modelo que nosotros debemos seguir, y es el modelo que Dios le presentó primeramente a Moisés, le va a presentar en los próximos capítulos, le presenta en el monte. Y Dios dice: y conforme al modelo del que yo te mostré en el monte, así lo harás. O sea, la obra del Señor se debe hacer conforme a los estatutos, a las directrices, a la palabra, a la voz de Dios. Si usted y yo queremos ser partícipes, colaboradores, un colaborador es uno que ayuda. Si queremos ser colaboradores de Dios, tenemos que saber que tenemos que acatar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Así anunciarás a los hijos, a la casa primeramente de Jacob, a los hijos de Israel. Así anunciarás a mis hijos en Argentina, en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en Turquía, donde se encuentre la iglesia, donde se encuentren los hijos de Dios, donde se encuentre el pueblo de Dios. Así dirá. Y el así dirá se está aquí revelado en toda esta palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había salido de una generación, de una nación diferente, que vivía diferente a espaldas de Dios, llena de ídolos. Y entonces Dios había encomendado a Moisés para que le dijera a Faraón
porque el que lo sacó es Dios al pueblo de Israel. Moisés fue la voz de Dios para que Faraón dejara salir. Y saben todas las cosas que se negó a hacer Faraón y todas las cosas que le ocurrieron por negarse a esa voz de Dios. Entonces lo saca a través de el desierto, lo conduce y lo tiene acá. Ahora van a aprender unas nuevas directrices, unas nuevas órdenes. Ahora van a caminar conforme a mi propósito, Dios. Y dice, dile a la casa de Jacob, dile a los hijos de Israel. Hay una palabra de Dios para nosotros en este tiempo también. ¿Y dónde se encuentra esa palabra? En las Escrituras. Si usted y yo queremos caminar conforme a lo que Dios dice y acatar lo que Dios dice, tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. Y en el verso 4, que quiero avanzar un poquito, dice el Señor así, diles así, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Primero, diles que miren lo que les hice a los egipcios. Ustedes fueron testigos de cómo yo los saqué a ustedes de 430 años de esclavitud. Los saqué. Ustedes vieron las grandes cosas que yo hice en aquella nación. Como con brazo poderoso. Ustedes vieron lo que yo les hice a los egipcios. Bueno, ¿podemos tomar esta palabra? Claro que sí, para nosotros. Porque nosotros también fuimos sacados de nuestra vana manera de vivir. Cuando estábamos sin Cristo, cuando aún nosotros que hemos sido criados en la iglesia, yo doy gracias a Dios por la iglesia bautista, en la cual me crié allá en la ciudad de San Isidro, Buenos Aires, Argentina. No era una iglesia perfecta, no era dirigida por un hombre perfecto, pero había temor de Dios, Y aún estando en esa condición de temor de Dios, yo por lo menos no viví conforme a la palabra, al mandato de Dios. Entonces, yo hoy puedo ver de dónde me sacó el Señor. Cada uno de nosotros tiene una historia antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo cada uno sabe lo que entregó, de lo cual se arrepintió, de aquellas cosas que hizo fuera de la voluntad de Dios. Porque todos nosotros éramos pecadores. Para eso vino Jesús. Para eso Dios permitió que Jesús viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. Éramos nosotros. Y si nosotros miramos un poquito de cómo Dios y de dónde Dios nos sacó, tenemos testimonio de que por el poder de Dios hemos sido sacados de aquella forma de vida que no agradaba a Dios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Hermano, hermana, aleluya, cada uno, como he dicho, tenemos una historia que nos avergonzamos, claro que sí, no nos dan, no, por lo menos yo no tengo orgullo de aquella forma de vida, de que fui un desobediente, de todas aquellas cosas que el Señor también me libró, porque el Señor me libró, cosas que hice en contra de su voluntad. Rubén, vos viste, porque Dios también me puede hablar así como un argentino para que entienda. Vos viste de dónde yo te saqué, vos viste de dónde yo te cuidé, cómo yo te protegí por todos aquellos peligros que yo pasé fuera de la voluntad de Dios en esta nación también, hasta que pude reconocer, aleluya,
que aún habiendo nacido, habiendo escuchado la palabra de Dios en una buena familia, en una buena iglesia, me desvié y estuve fuera de su voluntad. Pero Él me sacó. Yo soy testigo del poder de Dios. Aleluya. Yo me acuerdo en este momento de aquel evento, de aquel cieguito. ¿Se acuerdan? Que ciego de nacimiento, que el Señor sanó. El Señor sanó, y después la gente que lo había visto que era ciego, muchos incrédulos no creían, otros tuvieron que llamar a los padres para contactar que era su hijo verdadero y que había nacido. ¿Cómo fue? Yo no sé, pregúntenle a él, dijeron los padres por temor a los judíos. Y cuando fueron a preguntarle a este, y cuando le dijo aquel Jesús, me sanó, me hizo, no, pero ¿cómo puede ser que ese hombre que es pecador, que hace esto, porque a Jesús le dijeron de todos los religiosos? ¿Qué dijo el cieguito? Yo no sé si él será esto, aquello o lo otro que ustedes dicen. Yo lo único que sé, que yo habiendo sido ciego, ahora veo. Y eso es lo que quiero que nosotros entendamos. Yo por lo menos entiendo que lo que Dios hizo por mí, lo que Dios hizo por su misericordia, cómo me sacó de aquello. Tengo cosas que contar para poderte decir experiencias que pasé cuando estaba fuera de la cobertura de la iglesia del Señor. Por eso necesitamos una iglesia. No importa si todavía no es perfecta la iglesia, la necesito. La comunión de mis hermanos. Porque estando fuera de la voluntad de Dios, vi con tristeza muchas cosas que hice. Y ahora el Señor me perdonó. Me sacó como al pueblo de Israel con alas de águila. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, shalom, bendiciones, hasta que sobreabunden.